Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial a todos los compatriotas. Esta locomotora minero-energética es la que avanza más rápido. El crecimiento ha sido verdaderamente sobresaliente en estos últimos 18 meses. Solo para poner una cifra, este sector de la minería y los hidrocarburos representaba apenas el 5.5% de nuestra economía hace 5 años. Hoy es el 8% de la economía colombiana. Y todo esto como resultado de un gran crecimiento en la producción de nuestros principales minerales y de nuestros principales hidrocarburos. En el caso del petróleo, por ejemplo, nosotros hemos tenido un crecimiento que nos ha llevado a 930.000 barriles por día en enero pasado. Esto frente a cerca de 750.000 barriles que teníamos en agosto del 2010. Es un crecimiento en estos últimos 18 meses del 20%. En el caso del carbón, terminamos el año 2011 con una producción de 85 millones de toneladas, frente a 74 millones que habían sido más o menos el promedio en el periodo 2008-2010. Es decir, la producción de carbón creció en un 14% en el año 2011. Y este año 2012 esperamos que crezca otro 14% para encumbrarnos en 97 millones de toneladas. Es decir, ya casi llegamos a los 100 millones de toneladas. Entonces, para resumir, en petróleo entramos a las ligas mayores, a los países que ya acarician cifras de 1 millón de barriles por día, cosa que lograremos muy pronto. Y en carbón somos el cuarto mayor exportador a nivel mundial y estamos en camino de convertirnos en un país que podrá llegar a producir más de 120 millones de toneladas. De manera que estamos atravesando el mejor momento de nuestra historia en el sector minero energético. En parte esto lo estamos haciendo porque hay una gran confianza de la inversión extranjera hacia nuestro sector. Este sector en promedio recibía en las buenas épocas 5.000 millones de dólares al año. El año pasado duplicamos esa cifra, recibimos cerca de 10.000 millones de dólares en inversión extranjera. De manera que estamos dando un gran salto en el desarrollo del sector minero energético. Todo esto, por supuesto, se está traduciendo en bienestar para los colombianos. El sector aporta impuestos, aporta regalías y aporta dividendos de empresas como Ecopetrol. El total de esos aportes a las finanzas públicas fue de 18 billones de pesos en el año 2011. Esto equivale a 1,5 veces el presupuesto de inversión total del gobierno colombiano. 18 billones de pesos equivalen al 21% de los ingresos totales fiscales del Estado colombiano. Con esto se financia la educación, la salud, la justicia, la seguridad de los colombianos. De manera que esta locomotora está dándole mucho bienestar a nuestro país. Pero además tenemos una gran responsabilidad con que la mayor producción de petróleo y de hidrocarburos se traduzca también en mejores fuentes de energía para nuestros compatriotas. Desde agosto del 2010 hasta enero pasado se incluyeron 500.000 nuevos usuarios, es decir, 500.000 familias a la red domiciliaria de gas natural. Esto es más o menos 1,5 millones de colombianos que hoy en día tienen acceso al servicio de gas natural. El gas natural, todo el mundo lo sabe, es una fuente segura, limpia y económica de energía. 1,5 millones de personas que hoy reciben los beneficios del gas natural. Hablemos un poco del tema del sector eléctrico. En este momento avanzan una gran cantidad de proyectos, tanto hidroeléctricos como termoeléctricos, que le van a dar confiabilidad al país, no solo de contar con la energía para que no tengamos un racionamiento en Colombia, sino que tengamos una capacidad excedente que nos permita convertirnos en un exportador. Entonces Colombia, en este ramo minero energético, pasaría a ser
un país no solo exportador de hidrocarburos, sino un país también exportador de minerales y ahora, lo novedoso, un país exportador de energía eléctrica. Por eso estamos aumentando la capacidad de generación. Solo en el 2011 llegamos a 14.4 gigavatios en comparación con el 2010, cuando teníamos 13.6 gigavatios. Entonces, estamos creciendo en todos nuestros subsectores, hidrocarburos, minería y energía eléctrica. ¿Con qué objetivo? Con convertir a Colombia en una potencia minero-energética, una potencia que le permita no solo darle confiabilidad a la prestación de estos servicios en nuestro país, sino en convertirnos en un gran jugador a nivel internacional. Eso nos va a dar influencia, eso nos va a dar también la capacidad de ejercer una diplomacia más activa. Colombia como país minero energético, camino al desarrollo, a convertirse en una potencia. Pero todo esto lo estamos haciendo sobre la base de un respeto profundo por nuestra biodiversidad. Es decir, nosotros somos conscientes de que esta locomotora no puede abrirse paso a cualquier costo. Tiene que hacerlo preservando unos altos estándares ambientales. Y el sector donde tenemos mayor preocupación y donde trabajamos más decididamente es el sector minero, combatiendo formas de minería criminal, pero apoyando a mineros informales, tradicionales, que llevan años trabajando con criterio patriótico, en armonía con la sociedad, pero que les hace falta un título minero. Por eso reformamos las instituciones mineras y creamos la Agencia Nacional de Minerales. La Agencia Nacional de Minerales es una entidad que se va a encargar, por un lado, de organizar la adjudicación de títulos mineros para hacerla de manera objetiva, para hacerla de manera que seleccione a los mejores, a las entidades y a las personas que tengan la idoneidad para desarrollar este sector en la economía colombiana. Y al mismo tiempo tenderle la mano a los mineros informales que lo que buscan es pasar a la legalidad. Hemos estado poniendo en orden la casa. Encontramos 19.000 solicitudes de títulos mineros y ya hemos logrado evacuar la gran mayoría. Esto nos ha permitido desatrasarnos, poner orden y darle ahora a este nuevo modelo institucional luz verde en un nuevo entorno donde atrás quedaron las épocas de la feria de títulos. Con la Agencia Nacional de Minerales vamos a estructurar un sistema que permitirá, por la vía competitiva, por la vía de rondas, ofrecer los títulos a quienes ofrezcan la mejor contraprestación para el Estado colombiano, bien sea en términos de inversiones o en términos de participación en la producción para nuestro Estado. De manera que esta es una gran transformación del sector que nos permitirá avanzar hacia adelante muy rápidamente, irrigando bienestar sobre todos los sectores de la economía colombiana, arrastrando la mayor cantidad posible de vagones y desarrollando este sector en plena armonía con nuestra biodiversidad, porque estamos convencidos de que es posible preservar nuestra biodiversidad y hacer un desarrollo minero energético sostenible en el tiempo, sostenible en lo ambiental y que le dé gran prosperidad a los colombianos. Ministro, pues muchísimas gracias por hacer parte de esta maratón de resultados. Y tenemos una primera pregunta de una periodista de la FM, Luz Helena Fonseca, aquí desde el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño. Señor ministro, buenos días. Según el IDEAM, en febrero no va a llover y también se espera que también las condiciones del sector laboral del sector petrolero ha mejorado. ¿Es posible que en este mes, en febrero, se logre cumplir la meta de la producción de 1 millón de barriles? En enero terminamos en 940.000 barriles por día. Vamos camino al millón. Es muy posible que lo logremos o bien a finales de febrero, sino en marzo. Pero lo importante para los colombianos es que al llegar al millón de barriles vamos a suscribir un pacto, el pacto del millón, con las empresas petroleras. Porque no solo se trata de producir más petróleo, sino también se trata de elevar nuestros estándares de responsabilidad social. Queremos que este sector se comprometa más decididamente con el bienestar de las comunidades en sus áreas de influencia. Entonces Colombia tendrá 1 millón de barriles de petróleo, pero 1 millón de barriles que van a dar más prosperidad, que van a dar más desarrollo en las zonas petroleras y que al mismo tiempo
vamos a tratar de sostener a través del tiempo. Colombia ya tuvo épocas, a finales de los años 90, donde logró producciones cercanas al 1.000.000 de barriles, pero eso fue flor de un solo día. Nuestro reto es producir 1.000.000 de barriles por día por muchos años, para que el país tenga estos ingresos provenientes de la actividad del sector de hidrocarburos para irrigar a través de las regalías, de los impuestos, de los dividendos de Ecopetrol, bienestar a todos y cada uno de los colombianos. Ministro, la siguiente pregunta nos llega a través de www.urnadecristal.gov.co y es la siguiente: ¿cuándo, cómo y dónde se definen las reglas de juego para la minería en Colombia? Estamos en un periodo de grandes cambios. El sector se está transformando de una situación en la que los títulos mineros se otorgaban sin criterios objetivos, prácticamente con la cédula, a personas que no tenían verdadera vocación minera ni intención en desarrollar una actividad productiva seria. Estamos pasando a un sistema en el que ciertas zonas del territorio nacional, donde sabemos por la información geológica que tenemos que hay muy buen potencial para el desarrollo futuro minero, vamos a hacer rondas para promocionar estos bloques, estas áreas y ofrecerlas a quienes se comprometan con un programa de inversiones ambicioso y con entregarle al Estado colombiano una participación en la producción. Entonces, esa transición es un proceso en el que estamos en este momento y las nuevas rondas, digamos, serán las reglas de juego en el desarrollo minero. Se mantendrá abierta una ventanilla para solicitudes de títulos mineros en la figura tradicional que ha existido hasta ahora en algunas zonas del país. Es decir, vamos a mantener dos sistemas, uno en el que las personas pueden solicitar el título minero directamente y otras donde tenemos mayor potencial minero, donde haremos rondas que son concursos de méritos para que esos bloques se les entreguen a las compañías que tienen la mejor promesa inversionista y el mayor aporte de recursos a la nación. Continuamos entonces con la pregunta de Juan Armando Rojas de RCN La Radio. Ministro, muy buenos días. Una de las preocupaciones de los colombianos tiene que ver con la política de precios de la gasolina. Y es que un reciente informe de la Contraloría, un estudio, dice que en Colombia hay un monopolio tanto en la producción por parte de Ecopetrol de combustibles, gasolina y ACPM, como en la distribución. Tan solo 3 grandes multinacionales controlan el 80% del mercado. ¿Al gobierno le preocupa en modo alguno este monopolio y qué se va a hacer y qué tipo de impuestos ustedes han previsto se pueden reducir para atenuar esas alzas en los precios de la gasolina? Nos preocupa ante todo que los combustibles son costosos, sobre todo cuando nos comparamos internacionalmente. Pero esto no se debe a que utilicemos los precios internacionales como referente. Utilizamos los precios internacionales porque realmente el costo de oportunidad de ese petróleo que utilizamos para producir gasolina es lo que se hubiera podido obtener en los mercados internacionales. El que los combustibles en Colombia sean costosos es atribuible en buena parte a los impuestos con los que gravamos tanto a la gasolina como a la CPM, que son 3. El IVA, la sobretasa y el impuesto global a la gasolina. Esto suma cerca de 2.500 pesos por galón. En la reforma tributaria estamos trabajando con el señor ministro de Hacienda en la posibilidad de introducir algún tipo de mecanismo que nos permita aliviar la carga tributaria. Y con respecto a la pregunta sobre si hay monopolio o no, lo importante que es en este momento, digamos, necesario comunicar es que el Ministerio de Minas y Energía regula minuciosamente la remuneración que reciben las empresas distribuidoras, tanto mayoristas como minoristas, y le paga al productor, que es esencialmente Ecopetrol, un ingreso que corresponde al precio en el mercado internacional, de manera tal que si bien son pocos actores, sus remuneraciones están plenamente controladas y reguladas por el Ministerio de Minas y Energía. Tenemos un programa que en este momento en algunos departamentos del país incluye mezclas hasta del 10%, es decir, 10% de etanol en cada galón
de gasolina y 8% de biodiesel en cada galón de ACPM. Esto puede subir hasta 12%. Esa es la meta que tenemos y esa es la mezcla que deseamos. De manera que logremos un equilibrio entre todas nuestras fuentes energéticas, las que vienen del sector agropecuario a través de la producción de etanol y de biodiesel y las que provienen de nuestro sector de petróleo, de nuestras refinerías con la gasolina y el ACPM. De manera que aquí logramos un balance, siempre preocupándonos por estimular el desarrollo de los sectores rurales, pero también por proteger el bolsillo de los colombianos. Continuamos entonces en el Salón Conferencias de la Casa de Nariño con Mónica García, periodista de la agencia Reuters. Muy buenos días, señor ministro. Ministro, tengo una pregunta sobre la subasta de la extensión del territorio para la exploración minera. Primero quiero saber qué extensiones, cuánto en medida, en qué sitios va a ser y qué tipo de minerales se van a poder explotar allí. Gracias. Hemos definido una lista de minerales estratégicos porque el país tiene potencial y estratégicos porque son altamente demandados y cotizados en el mercado internacional. El país minero hoy en Colombia se limita en sus grandes números y cifras al carbón y al oro, pero sabemos que tenemos reservas importantes de cobre, de zinc, sabemos que tenemos las llamadas tierras raras, que son esos minerales hoy necesarios en las industrias de altas tecnologías y altamente valorados en los mercados internacionales. Sobre la base de esa información, vamos a sustraer unas áreas del territorio colombiano para llevarlas a una categoría especial, estratégica, donde operarán estas rondas, donde operará el sistema competitivo para que sean esas firmas idóneas, con capacidad técnica, las que ofrecen explorar y desarrollar la actividad minera. Estamos en el proceso de declarar esas áreas. Este es un tema que debemos todavía terminar de tramitar y de consultar, incluyendo al señor presidente, al Consejo de Ministros, para definir exactamente las áreas que pasarían a estas condiciones de reserva estratégica para ser promovidas por el sistema de rondas, es decir, de procesos competitivos con criterios objetivos de adjudicación. Me dice usted que están explorando esas áreas, ¿dónde se va a hacer? Se está estudiando en qué áreas se va a hacer la exploración. Quiero saber, entonces todavía no están las áreas, pero ¿en qué departamento se está contemplando esta exploración? Pues están a lo largo y ancho del territorio nacional y abarcan un número múltiple de departamentos. ¿Cuáles? Pero por supuesto incluyen departamentos donde sabemos que hay una vasta riqueza minera, por ejemplo, Tolima, Caldas, Antioquia, Bolívar. También sabemos de alto potencial minero en el Chocó. Entonces son los departamentos donde ya de entrada, por el conocimiento geológico que tenemos, sabemos que hay reservas mineras y que por lo tanto estas rondas podrían ser muy exitosas porque adjudicarían contratos de concesión precisamente a empresas o a individuos que ofrezcan la mayor promesa inversionista y sobre todo le ofrezcan la mayor participación posible a la nación en la producción. Señor ministro, una última pregunta que no me contestó. Quiero saber, estimado, más o menos, qué porcentaje, cuántos kilómetros piensan entrar a subastar. No, deben de tener ustedes ya un estudio, una cifra. Esa cifra definitiva dependerá de las decisiones que aún faltan por tomarse. De ¿Y la manera estimada? Que todavía no tenemos una cifra definitiva. Puede variar muchísimo dependiendo de si incluimos, por ejemplo, zonas en las extensiones de la Orinoquia y la Amazonia, donde sabemos que hay posibilidades mineras. Dependerá mucho de eso y precisamente estamos en el proceso de consultas para determinar ya finalmente cuáles son las áreas que van a pasar a categoría estratégica. Gracias. Ministro, la siguiente pregunta en las redes sociales de la Presidencia de la República, a urna de cristal, nos pregunta Ricardo Zipagauta. ¿Qué representará para los boyacenses la venta de la empresa EPSA? Bueno, la venta de la empresa generó unos ingresos de 807.000 millones de pesos frente a una valoración inicial de 503.000 millones de pesos. Es decir, tuvimos un gran éxito en el proceso de subasta por medio del cual se vendió la electrificadora de Boyacá. El señor presidente de la República lo ha dicho, que de esos dineros adicionales que no estábamos esperando, una parte se irá para beneficiar
al departamento de Boyacá en alguna obra fundamental de infraestructura que el departamento mismo considere necesaria e indispensable. La decisión dependerá de la propuesta específica que hagan las autoridades de Boyacá y la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda. Se han hecho varias propuestas, como por ejemplo la variante en el puente de Boyacá, donde se considera hay un represamiento vehicular y es necesario hacer una obra de infraestructura. Pero no se ha tomado la decisión definitiva. Dependerá de la voz de los boyacenses sobre qué proyecto importante para su desarrollo consideran que el Estado colombiano debe apoyar a través de estos recursos que obtuvo en la venta de la electrificadora. Ministro, a las 10 de la mañana, 51 minutos, la siguiente pregunta nos llega a Urna de Cristal. Ministro, soy camionero y el alza de la CPM me está quebrando. ¿Hasta cuándo esas alzas? Vamos a trabajar en la reforma tributaria en algún mecanismo de alivio a los gravámenes con los que hoy en día se están, digamos, incrementando los costos de la CPM y de la gasolina. Esa es una decisión que el país conocerá en su momento, en función ya del articulado completo de la reforma tributaria, pero la intención del gobierno es producir una disminución en la carga tributaria con la que hoy se gravan los combustibles en nuestro país. De manera que a los propietarios de los camiones, a los transportadores y a la ciudadanía en general, debemos decir que sobre este tema hay preocupación en el gobierno y hay, por supuesto, una clara intención de buscar alguna solución que nos permita reducir los costos de los combustibles en nuestro país. La siguiente pregunta también nos llega a Urna de Cristal. Ministro, ¿por qué nos quitaron las regalías en la costa? Las regalías son el vaso comunicante entre la locomotora minero-energética y la prosperidad de todos los colombianos. Las regalías son ese ingreso que nos queda de la explotación minera y petrolera para generar bienestar, para llevar educación, para llevar salud, para llevar infraestructura a todas y cada una de las regiones del país, a todos y cada uno de los municipios del país. Teníamos un sistema donde había un grupo privilegiado que recibía un porcentaje desproporcionado de las regalías y teníamos una vasta cantidad de municipios y departamentos del país que no recibían regalías. El gran objetivo de equidad del presidente Santos ha sido el de repartir, el de irrigar estas regalías de manera más equitativa entre todos los colombianos. Esto ha significado sacrificios para algunos departamentos y municipios que por ser productores recibían una proporción alta de esas regalías. Pero el compromiso del gobierno colombiano es también ayudarles a esos departamentos y municipios que sacrificaron recursos. Pero todo esto con ese gran objetivo nacional de darle a todos y cada uno de nuestros compatriotas una participación en estos ingresos por regalías que son de todos y cada uno de los colombianos porque provienen de un recurso natural que está en nuestros suelos y que no es de nadie, es de todos. Ministro, relacionada también con el tema de las regalías, nos escriben, ¿por qué no invertir lo de las regalías en regiones olvidadas por el gobierno, como es el caso de Manzanares, en Acacías Meta? No tiene ni una sola vía para salir. Pregunta Omar Suárez a través de Urna de Cristal. Nuestro primer compromiso es que la locomotora minero-energética le dé prosperidad a aquellas zonas del país donde se encuentran los yacimientos. No es posible que donde hay producción de petróleo, de minería, haya pobreza extrema. El Pacto del Millón, que firmaremos con las principales empresas productoras de petróleo en Colombia cuando lleguemos al 1.000.000 de barriles, precisamente lo que establece es ese compromiso con el desarrollo social en las comunidades, en las zonas petroleras. De manera que allí llegará bienestar por la vía de esas inversiones adicionales que realizará directamente el sector petrolero, para ganarse el corazón de los colombianos, para que allí donde haya producción de petróleo o producción minera, las comunidades se sientan satisfechas, se sientan que les está trayendo bienestar. Y en el resto del país, a través del sistema de regalías, pues irrigaremos recursos con un criterio de llegarle con mayor firmeza y mayor decisión a los municipios y departamentos más pobres. Por eso uno de los criterios de asignación de recursos de regalías son las necesidades básicas insatisfechas.
departamentos y municipios con mayores niveles de pobreza, con mayores niveles de necesidades, tendrán mayor capacidad de recibir recursos de regalías. Ese es el criterio de equidad que está en la ley de regalías y fue elevado a rango constitucional con la reforma que se hizo a raíz del replanteamiento del Sistema General de Regalías. Ministro, continuamos entonces con la pregunta de Ángela Sánchez. Ministro, ¿podría ser más concreto sobre qué impuestos se eliminan el precio de la gasolina? Todavía no se ha tomado una decisión, está en revisión, pero tenemos 3 impuestos y básicamente el sistema tributario tendría que reformularse completamente para que quede un impuesto para la nación y un impuesto para los departamentos y municipios, en condiciones de equidad. Esta nueva estructura tributaria tiene que mantener unos ingresos que necesitan los departamentos y municipios para el mantenimiento de sus vías y también recursos que necesita el gobierno nacional. Entonces reformularíamos el sistema tributario que hoy en día se aplica a los impuestos a los combustibles. Todavía el gobierno no ha terminado el proceso de análisis, la toma de decisiones, y esto será obviamente presentado al Congreso de la República, quien tiene la última palabra. Pues, ministro, nos quedan algunos minutos de su tiempo para que nos dé un mensaje final en esta maratón de resultados, la rendición de cuentas de los ministros de gobierno que estarán hoy todo el día en el canal institucional dándonos todos sus resultados, todos los avances que han tenido durante estos 18 primeros meses de gobierno. Ministro, ¿qué mensaje final le podemos enviar a los colombianos? Los colombianos debemos sentirnos orgullosos de esta locomotora minero-energética. Está avanzando a ritmo acelerado. El año pasado la producción de petróleo creció 18%, la producción de carbón 14%, y con ello se incrementan los impuestos, las regalías, los dividendos de Ecopetrol. Son más recursos que tenemos que utilizar efectivamente para nuestra prosperidad. El gran reto de nuestra locomotora no es solo avanzar rápidamente, sino arrastrar vagones, que más colombianos encuentren empleo, que más industrias produzcan elementos que se requieren en este sector, que más colombianos encuentren una oportunidad de prosperidad. Ese es nuestro reto. Vamos a acelerar el crecimiento de esta locomotora siempre y cuando lo hagamos en consistencia y en coherencia con nuestra biodiversidad. Ante todo debemos preservar esa gran riqueza que tenemos y lo vamos a hacer estableciendo estándares altos y exigiéndole a las empresas que operan en el sector que respeten esa gran riqueza que tiene nuestro país, que seguramente nos dará a futuro también muy buenas oportunidades de prosperidad. Entonces estamos creciendo, vamos a sostener este crecimiento y vamos a hacerlo de manera armónica, no solo con nuestra biodiversidad, sino con toda la sociedad colombiana, generando oportunidades de progreso para las empresas y para los individuos, para que todos los colombianos nos sintamos orgullosos de este sector que nos va a dar y nos está dando mucha prosperidad.